Muchas gracias. Sobre el tema, por supuesto que mencionas de Nayarit y que también ha pasado en Coahuila, solo informarles que están siendo investigados por las instancias jurisdiccionales locales. Ellos determinarán lo conducente sobre lo que se determine de la conducta que se cometió. Sin embargo, nosotros como administración nueva, por supuesto, estamos colaborando con la Fiscalía General de la República en los casos que ha intervenido la Fiscalía, que es el caso específico de Nayarit. Ahí hemos aportado datos nosotros como administración sobre cómo se llevan a cabo estos procesos de cobranza y sobre todo recalcar que estos procesos de cobranza están permitidos por las legislaciones locales. En ese sentido, el Infonavit no es autoridad para decir que cambien las leyes, pero se permite por las legislaciones locales. Y en particular, esto que estaba pasando en Coahuila y Nayarit, particularmente, por ejemplo, en Coahuila se están llevando a cabo juicios masivos que suman 130,000 créditos y en el caso de Nayarit suman 32,000 créditos. Eso es lo que nosotros tenemos detectado como números y que se están llevando en esos juzgados. Y lo que pasaba, para los compañeros que no tengan claridad sobre el tema, es que personas o trabajadores que tenían sus casas, por ejemplo, en Chihuahua, y que habían caído en cartera vencida y por lo tanto se habían ido a un proceso judicial de recuperación de cartera, esos juicios de gente de Chihuahua se llevaban a cabo en Nayarit o en Coahuila, y ahí mismo es que se juzgaban a través de edictos y cosas que permiten, insisto, las propias leyes locales. Nosotros, yo como director, el 27 de diciembre solicité a la auditoría interna de la institución que investigara las responsabilidades que pudieran haber tenido servidores públicos de la institución y sobre todo revisar los procesos en materia de cobranza social. Y esa es la razón por lo que les decía al principio. Y estamos trabajando un mecanismo de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para mejorar nuestro mecanismo de cobranza. Lo que había pasado es que el Infonavit había tercerizado prácticamente todo y había perdido su responsabilidad en esa materia. Nosotros creemos que, sobre todo, al ser una instancia de seguridad social, tenemos que estar cercanos a los trabajadores. Por eso queremos cambiar la parte de los mecanismos de cobranza social. Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ya les iremos informando cómo va a quedar el nuevo mecanismo, por supuesto, con todo lo que la ley nos dice y nos mandata, que es efectivamente poder hacer procesos judiciales en caso de que se necesiten, pero también ser muy sensibles a la realidad de los trabajadores y sobre todo a la realidad del mercado laboral mexicano y teniendo como base que se trata de un derecho humano que está consagrado en nuestra Constitución. Entonces, estamos haciendo todo eso y informaremos, por supuesto, lo que lleguemos con la Comisión de Derechos Humanos. ¿Quién? Sobre el tema de Foviste también, estamos revisando, como saben está el crédito Infonavit Foviste que aplica para cónyuges. Lo que estamos viendo es cómo ampliarlo, uno, para compartir mejor el tema de los pagos, que es lo que decías, pero también para que los créditos no solo puedan aplicar a cónyuges, sino padres e hijos y cualquier otra relación familiar que pueda servir para ampliar el monto de crédito y puedan obtener una mejor vivienda. Entonces, en ese sentido, con el vocal ejecutivo de Foviste estamos trabajando un mecanismo para que pueda ser mucho más fácil, pero además más amplia la gama de posibilidades de combinar créditos Infonavit, Foviste, incluso también trabajadores que vienen del sector público al privado o viceversa, pues tener la posibilidad de una efectiva movilidad de las cuentas de vivienda. Entonces, estamos haciendo ese programa con Foviste, es muy importante para nosotros, sobre todo en mercados específicos donde el Infonavit no es tan fuerte como la Ciudad de México. Ahí el Foviste es un aliado muy importante para nosotros. Buenos días. Sara Pablo de Radio Fórmula. Preguntarle al director del Infonavit, ¿cuántas viviendas se encuentran en zonas de alto riesgo donde no debían haberse construido? ¿Cuál es el estatus y si siguen ahí? Y si me permite al secretario de Hacienda preguntarle sobre el tema de las Afores, porque se había dicho que había habido una pérdida por el tema del aeropuerto, de la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Muchos usuarios han registrado en sus estados de cuenta alguna pérdida en su ahorro. ¿A qué se debe esto? Si tiene que ver o no con el aeropuerto. Gracias. Bueno, el caso de viviendas en zonas de riesgo, el número exacto
digamos, no lo tenemos, pero estamos realizando estudios en zonas que nos preocupan. Particularmente en Chihuahua ha habido zonas que se han detectado incluso que son inundables, ¿no? Entonces ahí nos están haciendo un estudio que una vez que lo tengamos también tendremos una mecánica de solución que estamos trabajando con el propio secretario Meyer. Bueno, en el caso de las Afores, como ustedes saben, parte de los montos que tienen son invertidos en renta variable. Entonces, el año pasado, sobre todo en los últimos 6 meses, en todo el mundo, no solamente en México, las bolsas cayeron. Entonces, eso hace que a su vez se refleje en el monto de las Afores. Y allí el punto es no apanicarse. Sobre todo en el caso de inversión en renta variable, pues suben y bajan las cosas, pero en el largo plazo la tendencia siempre es positiva. ¿Tiene algo que ver eso con el aeropuerto? No, de ninguna manera. A lo mejor el reportero, la reportera piensa eso porque hubo dos instrumentos de deuda que se usaron para el aeropuerto, para este proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco, que ya no está en pie. Uno fue emitir bonos, alrededor de $6,000 millones, respaldados por la TUA, la tarifa de uso aeroportuario. Eso ya estamos solucionando, de hecho ya se hizo el primer paso, el gran paso, eso ya básicamente está solucionado. Y el otro es un mecanismo que se llama FIBRA para nosotros en México, que son fondos de inversión que tratan de impulsar la inversión privada en México. Y en este caso se emitieron alrededor de $30,000 millones en fibras. Esto, por cierto, ya también el grupo aeroportuario muy pronto ya las va a pagar, pero es verdad que hubo algunas Afores, X y Y, que invirtieron en esas fibras. ¿Van a perder? No, porque de hecho, uno de los problemas de esas fibras es que eran demasiado caras para el gobierno. Entonces van a ganar, de hecho, bastante quienes invirtieron en esas fibras. Bueno, nada más para decirles que se va a apoyar a los trabajadores del Infonavit y que todo esto, lo subrayo, tiene que ver con una mejor administración, una administración pública austera. Por eso, para sintetizar, para resumir, para dejar claro de manifiesto que hay un cambio verdadero, que no es más de lo mismo, me gustaría que el director del Infonavit les dijera cuánto está ganando y cuánto ganaba el anterior director del Infonavit. No es acusar a nadie, es demostrar de que ya no es lo mismo, de que no solo hubo cambio de gobierno, sino hay cambio de régimen, que ya estamos en la cuarta transformación de la vida pública del país. A ver, director. Claro que sí, presidente. La anterior administración, el director en el periodo de enero a diciembre de 2018 recibió en un salario integrado en términos brutos 9.3 millones de pesos. Eso fue el salario anual entre enero y diciembre. Si lo dividiéramos en términos brutos, sería algo así como, pues más o menos 700,000 pesos, un poquito más. Sí, es 9.3 millones de pesos entre los mensual, ¿cuánto? ¿no? Mensual, pues son
745,000 pesos, ¿no? Entonces, eso era el salario que recibía en términos brutos el anterior director. Yo, como hice el compromiso con el presidente, me puse, porque además en el Infonavit se estilaba que se ganara lo que uno quería, me puse un salario equivalente al de 107,500 pesos. Entonces, eso es lo que yo voy a estar ganando en términos netos, que en términos brutos debe ser como 150,000 pesos, ¿no? Entonces, si se fijan, a lo largo del año yo voy a tener un salario equivalente al 1,800,000 pesos contra 9,300,000 pesos.